Bueno, bienvenidos al programa número 39. Mucho o poco según cómo le suene. Programa que gira en torno a la psicología. Aunque algún otro invitado venir bien podría. Susana va calentando motores. Está preparando su regreso y nosotros acá, mencionando eso. Tal vez llegue para el programa 40, ¿quién te dice? Al que llegamos casi sin darnos cuenta. De seguro la recibiremos con honores y si no almorzó aún, para ese día, con un buen plato de ravioles. Vamos a arrancar con un poco de psicología y poesía para recordar a Susana que se está recuperando. Y bueno, ¿qué te parece, Estela, la presentación que estoy haciendo? Y para darte la bienvenida a vos también, ¿no? Tenemos acá a nuestra invitada, otra invitada de lujo, la licenciada y profesora Estela Maris Paniagua. Ella es coordinadora de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Psicólogos de San Isidro. Espérate que todavía no termino de presentarte. Se vino de San Miguel, no es poca cosa, ¿sí? Y además llegaste súper puntual. Ella es además perito auxiliar, es coordinadora de la Comisión, como dije, de Discapacidad y profesional habilitada para formar parte de las juntas evaluadoras de discapacidad a nivel nacional, ¿sí? ¿Cómo estás, Estela? Bienvenida. Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariano? Muchas gracias por la invitación. Bien, la primera vez que venís en casi 40 programas exacto, de este espacio, ¿no? De este espacio que invita en su mayoría a psicólogos, o gran parte, y que nos sirve para difundir nuestra tarea, ¿no? Y sí, dar a conocer un poco lo que hacemos, que no es solamente como gran parte de la gente lo ve, como bueno, ir a un psicólogo es ir a recostarse ¿no? en algún diván o sentarse a hablar solamente. Exacto, ¿no? Sí, es sumamente importante, me parece que nos juntemos para estas cosas también, para poder dar a conocer el trabajo que hacemos, que bueno, que a veces nos cuesta por ahí un poco dar cuenta de los esfuerzos y reunirnos, pero bueno, me parece que están buenos estos espacios, y está bueno conocernos, está bueno que intercambiemos, me parece que así se aprende un poco más y bueno, por supuesto, los medios de comunicación son nuestra mano derecha para esto, ¿no? El colegio viene avanzando un poco en esto de utilizar mucho más lo que es internet, nuestra página virtual, digamos, el espacio que vos generás me parece súper valioso en ese sentido también, que aporta ahí. Incluso que nos vamos escuchando entre nosotros en programas. La vez pasada escuchaba un poquito del programa con las chicas de la comisión de perinatal, digamos, temáticas que por ahí uno no tiene el tiempo durante la semana, o digo, esto de poder que esté permanentemente subido, como decimos, al YouTube, nos da la posibilidad de, cuando tenemos un rato y queremos por ahí escuchar a algún colega o sobre alguna temática, es una muy buena alternativa, me parece. Qué bueno, qué bueno. Además es una tarea donde de pronto nos parece como muy solitaria, pero en cuantito nos empezamos a juntar, te digo que nos pueden meter en varios micros. Bien, sí, estaba justamente con ese tema, digo, pero varios colectivos podríamos estar armando. Estela, te voy a preguntar, primero, ¿por qué estudiaste psicología? ¿Sí? ¿Y cómo es que llegaste al ámbito de la discapacidad? ¿No? Bueno, la primera es una pregunta bastante compleja, ¿no? Esto del porqué de las elecciones. Si bien en análisis de por medio uno va desmembrando un poco eso, siempre fui una persona bastante curiosa, me interesaron mucho desde, digamos, cuando era más adolescente, el tema de los orígenes, ¿no? Desde la filosofía, muy desde buscar por ahí el origen de las cuestiones. Creo que eso, seguramente más algunos condicionamientos desde lo inconsciente, me han llevado a estudiar esta carrera, que me hace muy feliz, que me hace una persona muy plena en mi profesión, y bueno, que me lleva también a ir generando los vínculos. También me ayuda mucho para eso. La realidad es que personalmente soy bastante introvertida en algunas cosas y por ahí la psicología me ha ayudado también a generar vínculos y aprender mucho de los otros también. Eso por un lado. Y la realidad es que con discapacidad tengo una historia, bueno, no diría como fortuita, pero sí que la profesión me ha llevado
a través de lo laboral, como a veces pasa, ¿no? Decir, bueno, uno va buscando espacios de trabajo y se encuentra con diferentes situaciones alternativas. Yo había empezado a trabajar en clínica de niños. Por supuesto, bueno, mi formación es psicoanalítica, y había empezado a estudiar, a participar en grupos de estudio con respecto al tema, y en algún momento me apareció la posibilidad de trabajar en este centro educativo terapéutico en donde estoy ahora en Bellavista, y un poco me fui metiendo, ¿no? Me gustan los desafíos, me gusta aprender, y creo que por eso estoy en este tema, ¿no? Después se fue dando el tema de reunirnos con los colegas, conformar la comisión, que fue algo también, se fue dando todo bastante de la mano. Al mismo tiempo que trabajaba en la Municipalidad de San Miguel, me ofrecen hacer el curso para hacer los certificados de discapacidad. Estamos hablando todos más o menos en el mismo año, digamos, ¿no? Una cuestión de alineación, digamos, ¿no? De situaciones que, bueno, uno las toma. La verdad que yo nunca cuestioné por qué se daba todo eso junto, y lo hice y lo sigo llevando adelante. Así que todo más o menos tuvo una conjunción a nivel temporal, y lo sigo llevando adelante, y sigo aprendiendo, digamos. Así que si bien no fue una elección consciente, fue un elegir continuar todos los días, sí, ¿no? Con esto. Así que... Mira qué interesante. Y vos estás en un centro educativo terapéutico, dijiste. Exacto. ¿Esto es público, es privado? Es una institución privada que trabaja con niños que son usuarios de obras sociales. Algunos de ellos pueden ser mutuales, u otras pueden ser institutos de prestaciones públicas, digamos, como Profe, y estas otras prestaciones que están más ligados a lo asistencial. En la zona donde estamos nosotros, en San Miguel, Bellavista, José C. Paz Muñiz, es un lugar donde históricamente ha habido muchas instituciones que trabajen con personas con discapacidad, tiene muchísima historia el lugar, la zona, digamos, y puntualmente este set donde yo trabajo, esa es la sigla que define estos espacios, se llaman Centros Educativos Terapéuticos, que yo trabajo se llama Anduavi. Pero digamos en la zona hay 3 o 4 instituciones más. La función principal de los SET, tenemos varios colegas en la comisión que trabajan en estos dispositivos, es prestar asistencia y rehabilitación a niños y adolescentes con discapacidad mental, y algunas también motoras o multidiscapacidades, ¿verdad? Esa es un poco la definición del centro terapéutico. Y la realidad es que es un trabajo muy, muy interesante. Nosotros en la Comisión de Discapacidad conversamos permanentemente sobre el rol del psicólogo en estos dispositivos, y cómo vamos haciéndonos lugar en estos equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios. Por lo general, en todos estos dispositivos de discapacidad existen psicomotricistas, psicopedagogas, kinesiólogos. Compartimos un montón de espacios y de tiempo con diferentes miradas, por lo cual es un gran desafío para nosotros incluirnos en estos equipos, sostenernos, ¿no? Yo pensaba cuando venía para acá lo importante de resaltar y de trabajar en el día a día en la frustración en estas actividades que tenemos, ¿no? Porque la discapacidad es una temática que como profesionales nos enfrenta el día a día con que a veces los logros se ven muy de a poquito, ¿no? Con los avances, a veces son avances y después rápidamente se vuelven en retrocesos. Entonces, pensaba, ahora para contarle a Mariano cuando venía viajando, por ahí la fortaleza del psicólogo en estos espacios tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con poder trabajar las propias limitaciones para poder seguir avanzando, ¿no? En estos tratamientos, en poder escuchar la mirada de los otros profesionales, en dar lugar a las opiniones, en saber cuándo uno tiene que intervenir o no, ¿no? Esas cosas son bastante particulares por ahí de los psicólogos que trabajamos en estos ámbitos, en estos equipos de trabajo y por ahí con esta población, ¿no? Y entonces, ¿por qué un psicólogo debería o podría o sería necesario que trabaje con discapacidad? ¿En qué puede aportar un psicólogo en esta área, ¿no? Donde, como vos decías antes, hay terapeutas ocupacionales o psicomotricistas,
¿no? ¿Qué tenemos ahí para aportar nosotros, Estela? Nosotros tenemos algo muy importante y tiene que ver con apuntalar y fortalecer esto que se viene imponiendo a nivel mundial, ¿no? A partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de empezar a trabajar en las personas desde ellas como sujetos y no como objeto de mirada solamente médica, ¿no? Hay una variabilidad ahí que por supuesto se viene trabajando desde hace ya más de una década, casi dos, pero bueno, existe realmente un cambio de modelo, de mirada, en donde se intenta dejar, a veces es bastante difícil, ¿no? Nosotros lo vivimos en San Miguel con instituciones que trabajan hace más de 30 años, ¿no? Con personas con discapacidad, y a veces es difícil en equipos por ahí con muchos más años de trayectoria que puedan ir cambiando esta mirada, pero lo van haciendo porque van entendiendo que la persona con discapacidad tiene derecho a decidir, tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre con quién vincularse, qué tratamientos recibir, ¿no? Por supuesto que nosotros entendemos las diferentes situaciones, no es lo mismo un niño con discapacidad que no tenga lenguaje, que por ahí un adulto que pueda expresar cómo se siente o qué es lo que quiere hacer o si quiere trabajar en tal o cual lugar, ¿no? Bien. Pero bueno, dentro de esa gran variabilidad, lo que nosotros pregonamos y los psicólogos vamos a apuntalar ahí en los equipos es esto, bueno, no olvidarnos de que hay una subjetividad en juego, que hay que construirla, que hay que acompañarla, que hay una familia, si está todo bien y tenemos suerte hay una familia que contiene o no, pero también hay una familia sobre la cual trabajar, ¿no? No es solamente una persona con una deficiencia física o mental, ¿no? Seguimos haciendo trabajo arqueológico, ¿no? Y es como muy... levantando resistencias, miradas, ¿no? Prejuicios. Sí, y a veces también, por eso hablaba, digamos, es una mirada crítica que tenemos nosotros en la comisión, sobre también las posibilidades nuestras como profesionales de enfrentarnos a esto en el día a día, porque los tiempos muchas veces no son la de los profesionales, ¿no? Una familia no logra hacer cambios en los tiempos cronológicos que nosotros quisiéramos, ¿no? Hablo de cualquier tipo de discapacidad, pero digo, las intervenciones a veces tienen tiempos diferentes a los que podrían tener quizás en un consultorio particular, en una neurosis común y corriente, ¿no? Bien. Entonces digo, hay una especificidad en las intervenciones que tiene un poco que ver con esto, que creo que el profesional debe estar dispuesto, más allá de estar incluido en un equipo interdisciplinario y saber escuchar al resto, hacer el aporte desde un lugar humilde, ¿no? En función a la persona que uno está trabajando y a esa familia, digamos, porque están en juego, como decís vos, un montón de miradas, los duelos, el nivel de aceptación de esa familia con la llegada de esa persona con discapacidad. Nosotros con la comisión el año pasado armamos una charla para los profesionales de las distintas instituciones de la zona que hablaba sobre el diagnóstico y la primera infancia de los niños con discapacidad, ¿no? Y las diferentes etapas, hicimos un recorrido por ahí un poco más teórico, los diferentes niveles de aceptación, los diferentes duelos, las diferentes expectativas con las cuales las familias ingresan a las instituciones, ¿no? Todo eso que uno no recibe solamente un cuerpo en una silla de ruedas, ¿no? Y recibe una historia, recibe miedos, expectativas, temores, resistencia, digo, ahí está nuestro aporte, me parece a mí, ¿no? Es decir, que en el centro educativo terapéutico lo que hacen, además de trabajar en asistencia y rehabilitación, es también trabajar con las familias. Exacto, sí. Ese es también la otra pata, digamos, ¿no? De la rehabilitación de las personas con discapacidad tiene que ver con esto, con darle lugar a las familias a que puedan expresar y que puedan trabajar juntos y construir alguna salida
posible, ¿no? Uh-huh. Esto que hablábamos la vez pasada de la posibilidad de un proyecto de vida, ¿no? Uh-huh. Digamos que si bien es bastante dificultoso en general cuando uno habla de niños y adolescentes con discapacidad, a veces cuando las discapacidades son muy severas, es un trabajo bastante arqueológico, como decís vos, pero no imposible, ¿no? Claro. Te sorprenderías de cómo las familias van armando desde lo positivo, desde lo saludable, muchas veces proyectos de vida que, bueno, uno se asombra. Esto es la otra pata, ¿no? Nunca perder la capacidad de asombro. Esto es lo que yo a veces comparto con mis compañeras. Tal vez estamos tal vez muy lejos de un ideal a alcanzar, pero ¿cómo estamos respecto de tiempo atrás? ¿Estamos mejor respecto de la mirada y el trabajo que se tiene frente a la discapacidad? Te hablo de Argentina, sí. A nivel leyes, políticas. A nivel leyes, como siempre, que es la particularidad, ¿no?, que tienen las leyes, son esta cuestión del ideal a alcanzar, ¿no? Sí nos brindan yo creo que las leyes en la actualidad sobre discapacidad nos brindan un terreno sobre el cual poder trabajar. A nivel políticas, la verdad es que este ha sido un año muy difícil, donde se han sufrido algunos cambios y modificaciones. Hay un gran sector de lo que son instituciones privadas que están reclamando, bueno, por ahí algún recorte de prestaciones, de pagos demorados, ¿no? Y este tipo de cosas que afectan muchísimo al estado del ánimo de los profesionales y de las instituciones, ¿no? Esto que decíamos recién. Y nuestro lugar también ahí como psicólogos, más allá de intervenir con los niños o los adolescentes o los adultos que atendemos, cómo sostener los equipos a veces también es bastante difícil. Yo creo que las leyes en Argentina son innovadoras, hay gente que trabaja excelentemente bien y con un nivel de experticia que no se puede creer a nivel Latinoamérica, y se ha innovado muchísimo en los últimos años, pero bueno, a nivel política pública todavía hace falta, digamos, completar esos espacios vacíos que genera la ley, ¿no? Me parece que ahí sí tenemos una gran deficiencia. Si bien el marco legal está disponible para eso, todavía nos hace falta cierta decisión política para aportar ahí y mejorar esto, lo que tiene que ver con la salud pública también, ¿no? Hay una gran diferencia entre las familias que cuentan con obra social y las que no. Digamos, un poco lo que nosotros siempre planteamos en nuestra zona, que es un poco de la cual yo te puedo hablar, porque la realidad es que datos duros no cuento con todo lo que tiene que ver con Provincia de Buenos Aires, pero sí por ahí de trabajar en el ámbito municipal, en lo que son las evaluaciones, hay una gran paridad entre lo que es discapacidad y pobreza también, ¿no? Esta cuestión de, bueno, cómo acceden estas personas con discapacidad a la rehabilitación. Bien. Y realmente ahí sí puedo ver y te puedo contar que desde el 2011 que yo trabajo en evaluaciones, esto lo hemos visto en infinidad de capacitaciones, digamos, ¿no? Si bien van digamos, achecándose y la tendencia es como a tener mayor cantidad de políticas accesibles, sigue siendo bastante difícil. Es como una rueda, ¿no? Un niño que nace con una hidrocefalia y a nivel municipal no cuenta con un centro para poder rehabilitarse en esos años clave para él, luego termina siendo un niño que también necesita una prestación en un centro terapéutico, ¿no? Que se demoran bastante más la rehabilitación, es decir, no es un cuadro no es un cuadro que uno quisiera ver, digamos, que uno deseara tener, no son números lindos, la verdad. Pero bueno, nuestro rol también está puesto ahí, ¿no? En luchar, en producir, en generar trabajo, en producir capacitación para nosotros y para nuestros compañeros de trabajo. Bien. Me parece que uno tiene que ir buscándole también la salida por ese lado, para que las personas que tienen la decisión de mejorar esto lo puedan hacer con cierto contenido también, ¿no? Estela, ¿qué crees que debería saber una familia que se encuentra ante, bueno, un miembro de la familia con discapacidad? ¿Qué crees que debe saber en cuanto a sus derechos, en cuanto a
¿Dónde puede recibir ayuda? ¿Qué tipo de ayuda debería recibir? ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Bueno, nosotros, digamos, en el área de discapacidad, por nuestra normativa regida a través del Servicio Nacional de Rehabilitación, dividimos la discapacidad en discapacidad visual, auditiva, visceral, motora, mental e intelectual. Bien. ¿Sí? Esto es de lo cual hoy hablamos cuando, por ejemplo, hacemos la certificación. Cuando aparecen algunas dificultades, digamos, la discapacidad puede ser de nacimiento o puede ser, digamos, algo que uno va adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Alguna enfermedad crónica que vaya produciendo una discapacidad, algún evento traumático que pueda cambiar nuestra condición de salud, o algún hecho al momento de nacer, digamos, o algún condicionamiento genético, digamos, infinidad de causas pueden ponernos a nosotros en una situación de discapacidad. Bien. En cualquier momento de nuestra vida. Me parece que por ahí esto Importante. a veces uno no lo tiene, por supuesto, digamos, en el día a día en la cabeza, pero bueno, es así. Eso por un lado, o sea, cuando hablamos de discapacidad, para no absorber nosotros, ¿no?, que somos psicólogos y por ahí siempre estamos hablando de lo que es la discapacidad mental, todas estas discapacidades necesitan siempre de un acompañamiento en psicología, por supuesto. La discapacidad hoy por hoy en Argentina se certifica y se califica a partir de una persona que tenga una condición de salud que lo limite en su vida cotidiana, ¿no? Y además que le genere secuelas físicas o psicológicas, mentales, que no le permitan desarrollarse como personas de su mismo rango de edad y ambiente social en el que se mueve. Eso es más o menos la definición de lo que es hoy por hoy considerado una discapacidad. Antes de esta normativa, que se fue afinando hacia el 2011, la discapacidad se medía por la enfermedad. Discapacidad y enfermedad eran lo mismo, ¿no? Entonces por ahí vos venías con una hipertensión arterial media rebelde o una diabetes diagnosticada recientemente y te llevabas un certificado de discapacidad con tu nombre, con tu DNI, que por ahí algunas personas también, ¿no? Aparece esta cuestión del rótulo, digamos, depende de cada subjetividad cómo lo tome, hacía tal o cual cosa con el certificado de discapacidad a nivel simbólico también. A partir del 2011 la normativa cambia y se empiezan a hablar de secuelas, ¿no? De secuelas que nos condicionen en la vida cotidiana, y ahí es donde los psicólogos entramos en los equipos de evaluación de discapacidad. Porque te cuento que antes eran solo equipos médicos, eran juntas médicas de evaluación de discapacidad, ¿no? También ahí se abre un área laboral para nosotros, para poder aportar nuestra mirada. Yo siempre recuerdo que cuando hice la capacitación en el Servicio Nacional, hablaban de, la mirada del médico y de los no médicos. Dentro de los no médicos entrábamos todo el resto, que éramos psicólogos, psicopedagogas, kinesiólogos, ¿no? Una gran cantidad de gente que era considerada no médica. Pero bueno, digo, contra eso, digamos, uno va trabajando en el día a día. Pero bueno, digamos, hoy por hoy la discapacidad tiene más que ver con esto. Entonces, hay muchas miradas puestas a veces y muchas formas en las cuales la gente llega a una evaluación a ver si es una discapacidad o no lo que le está ocurriendo. A veces es la escuela la que detecta, a veces son los médicos, algún familiar que tenga cierto conocimiento, y se mide mucho todavía por el tema de los beneficios que trae, ¿no? El certificado de discapacidad puede otorgar un pase para viajar en el colectivo sin pagar el boleto, algún tipo de beneficio con respecto a la patente del auto y algunas cuestiones que están más ligadas a beneficios económicos que a posibilidades de rehabilitación. Entonces a veces no, todos los días, incluso hasta esta mañana que estuve en la municipalidad trabajando en esto, uno todas las veces hace la concientización. El certificado tiene el espíritu. Ahora se llama Certificado Único de Discapacidad, la sigla es el CUD. Lo encuentran, toda la información la encuentran en la página del Servicio Nacional de Rehabilitación. Es un certificado que tiene el espíritu de
de acompañar a esa persona a su rehabilitación. Por eso ya no es más de por vida, por eso cuando son niños pequeños lo otorgamos por poquito tiempo para ver cómo andan, cómo están esas secuelas, si la familia lo logró llegar al tratamiento o no, si la persona que se tenía que operar por una cuestión motora se operó o no se operó. Tiene otro, digamos, ¿no? Apunta a las secuelas, busca dejar de ser estigmatizante y ser una etiqueta. Claro. Y es un poquito más funcional, si querés, a viabilizar los tratamientos y la rehabilitación, ¿no? Y estas medidas o digamos o políticas, más que entonces apuntar a darle beneficios a alguien que no está en igual de condiciones que otras personas, vamos a decir, normales, entonces ya estaría más apuntando a tomar medidas que haga que haya más condición de equidad. Exacto. ¿Vamos hacia ahí? Exacto. Bien. Viene de la mano, vuelvo a lo mismo, ¿no? Los invito a leer la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Viene a esto, a generar una mayor equidad, a buscar que la persona que tiene una disfunción de salud pueda vivir su vida cotidiana lo mejor posible. En Argentina seguimos teniendo este gran problema de que por ahí las personas que no tienen acceso a la obra social demora bastante más en rehabilitarse. Esto también es una realidad, ¿no? Pero por eso vuelvo a repetir lo que decía antes. No es lo mismo que no tengamos una ley marco que nos habilite a trabajar que sí tenerla como la tenemos ahora, ¿no? Claro. Mi mirada siempre trata de ser bastante positiva en este punto. Uno empuja, busca, los municipios, las provincias van oyendo de a poco, hacen lo que pueden con respecto a las políticas públicas. Siempre es insuficiente, ¿no? Pero bueno, más allá de los colores políticos, la tendencia tiene que ser esta, de habilitar a las personas que no tienen una obra social hoy por hoy, porque no están insertas en el mercado laboral, bueno, todo lo que puede llevar a que una persona no tenga una obra social. La realidad es que tendrían que existir, por ejemplo, más centros de rehabilitación públicos que pueda absorber a esa población, que incluso luego, si se rehabilita más rápidamente, puede dejar de ser una persona que necesite más prestaciones más adelante, digamos. No es como una rueda a nivel político también. Claro. Pero digo, está el marco de la norma general y de las leyes están. Digamos, hace falta que la decisión política continúe o esté cuando no está y se vayan habilitando estos espacios concretos, ¿no? Que se contraten profesionales formados, ¿no? Que haya una apuesta ahí, en algunos lugares, en algunos distritos más que otros. ¿Y hay algo más? Que mencionaste la convención internacional vos, y hablaste de que de la convención se habla de equidad. ¿Hay algo más importante que vamos a ver de estas bases de la Convención Internacional? Sí, la otra pata más interesante tiene que ver con la posibilidad de pensar, digamos, el acceso a lo que es el empleo, ¿no? Personas con discapacidad. Qué interesante. Sí, Contanos. Sí, eso es una parte, por ahí una de las más logradas del espíritu de la Convención, y tiene que ver también con pregonar y trabajar a favor de que las personas con discapacidad tengan acceso al desarrollo en el área laboral, a veces asistido, otras veces de manera autónoma, ¿no? Pero creo que tiene también que ver con esto de apuntar al sujeto de deseo que está en ese cuerpo que hoy por hoy nos habla de una discapacidad, ¿no? Pero estas son cuestiones que por ahí antes eran muy difíciles de captar en una carta magna como lo es la Convención, y que me parece que esté presente acá nos impulsa a todos a que trabajemos para eso. Tiene que ver bastante más también con eso, en la accesibilidad a los tratamientos, que es esto un poco lo que estábamos hablando recién, a la rehabilitación y a la habilitación, habla la Convención. Pero el área laboral es un gran campo también, porque por lo general es un área donde el trabajo es asistido, acompañado con ciertos apoyos, pero sabemos que la autonomía y el trabajo van de la mano, y que el crecimiento como personas también, ¿no? Esto de poder desarrollar una tarea, tener una lección,
todo para lo cual los psicólogos trabajamos, ¿no? Permitirle a la persona que elija qué tarea quiere hacer, ya sea en un taller protegido o en un lugar donde también comparta con personas con discapacidad y pueda socializar. Es, digamos, muy amplio. Las empresas, las instituciones, organismos, ¿están obligadas a tener entre sus empleados discapacitados? En realidad, a nivel público existe una ley que obliga a los niveles del Estado a tener un 4% de personas con discapacidad de manera, lo que se le llamaba antes de planta permanente, ¿no? Que algunas veces ahora se ha dejado de usar. Que no se cumple en Buenos Aires por lo general. ¿Esta ley está dirigida a las instituciones estatales? Esto está públicas, destinado a las entidades públicas. Al Estado. Al Estado, ¿no? Los municipios. San Miguel ha hecho un gran trabajo con respecto a esto y es uno de los distritos que más avanzado está incluso en el porcentaje. Pero hay algunos otros distritos que no lo han logrado cumplir, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con lo privado, está la famosa responsabilidad civil, ¿no? Responsabilidad social, no civil. Responsabilidad social de las empresas, que también es como, digamos, si bien no es obligatorio, por lo que tengo entendido, es algo en lo que las empresas buscan siempre estar como al tanto y, digamos, y generar, tiene muchas veces más que ver con una cuestión de la imagen de la empresa, ¿no? Y de poder mostrar que pueden absorber y acompañar a personas con discapacidad. Hay muchas empresas que lo hacen muy bien, que logran los procesos. En esas situaciones también está bueno contar con un psicólogo que pueda poner su mirada ahí, porque los puestos laborales, por supuesto que tienen que estar acordes con las posibilidades de la persona, ¿no? Claro. El perfil laboral tiene que estar elaborado por profesionales capacitados que logren que esa persona que es elegida para el puesto pueda desarrollarse bien y que no sea iatrogénico, ¿no? Digamos, que esa persona no se frustre tanto, ¿no? Más que lo normal, digamos, claro. que sea algo acorde para la discapacidad también que presenta esa persona. Así que en realidad también es un gran desafío. Estoy pensando que qué interesante, digamos, la presencia de una persona con discapacidad en una empresa y cómo puede la sola presencia de esa persona permitir a la empresa reformular un montón de aspectos, ¿no? En cuanto, no sé, pensaba cuando vos hablabas, ¿no? En cuanto a la presión, al estrés, a los tiempos, las exigencias, ¿no? La manera en la que se manejan, los beneficios, las, digamos, medidas o acciones inclusivas que hagan o no. Digo, como algo así realmente debe movilizar mucho a una institución, ¿no? Sí. Y debe hacer muy bien, eso también quería decir, ¿no? Es como una experiencia... Me parece que humaniza, ¿no? Sí. Yo siempre pensé que es una experiencia para el grupo de trabajo que recibe a la persona con discapacidad, ¿no? También es muy interesante, muy importante trabajar esas fantasías, ¿no? De las personas que reciben al empleado con discapacidad. ¿Qué es lo que le voy a poder pedir? A ver, si es una persona con discapacidad sensorial, ¿cómo me comunico con esta persona, no? O sea, digamos que es un doble desafío, digamos, que el empleado esté bien elegido es una cosa, pero también que el equipo de trabajo esté contenido desde lo psicológico y que tenga su espacio, porque digo, las resistencias, los obstáculos están, no es que no están, digamos, cuando uno realiza la inclusión de esta manera es un desafío para todos, pero la realidad es que si hay un buen equipo detrás que lo puede soportar y lo puede acompañar, que por lo general no son solamente psicólogos, ¿no? Los terapistas ocupacionales saben mucho de este tema, los trabajadores sociales, digo, ¿no? Siempre son miradas interdisciplinarias. Bien. Y el equipo que recibe a esta persona con discapacidad también tiene que ser escuchado y informado, ¿no? No todo el mundo conoce a una persona no vidente, no todo el mundo conoce a una persona que no escucha. La realidad es que a veces se generan un montón de fantasías, de temores, que por ahí hacen obstáculo a lo que uno está proponiendo. Por eso es muy importante la información también.
Claro, se me ocurre, ¿no? Nosotros también podemos ser estar muy no capacitados o ser un poco discapacitados frente a la discapacidad también, no saber, como vos decías, no saber, ¿viste? ¿Qué le puedo pedir? Claro. ¿Qué le puedo decir? Claro. ¿Hasta dónde? Pero también hay como mucho desconocimiento, pero también como una serie como de capacidades que por ahí con las que no contamos para trabajar con esa persona, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, por eso me parece súper importante trabajar las dos vertientes, ¿no? Que esa persona con discapacidad a la que se le ofrece un puesto laboral sea tratado con seriedad y que sepa dónde está yendo y qué le van a pedir, pero también el equipo de trabajo que lo recibe también necesita una información, una orientación, saber que cuenta quizás con un equipo o con un superior que está sabiendo lo que está haciendo, ¿no? Claro. O sea, a veces, por supuesto, esto es todo muy ideal, pero se trabaja un poco, la gente que trabaja en inclusión laboral lo sabe muy bien, digo, es muy importante el acompañamiento en el momento de la inclusión, en el mientras tanto, ¿no? En el seguimiento. Qué gran desafío, gran desafío. Y Estela, vos en algún momento me mencionaste que hubo algunos cambios en cuanto a las certificaciones de discapacidad, en lo que hace el nuevo Código Civil, ¿puede ser? Sí, en realidad los cambios en certificación es lo que hablábamos recién, ¿no? Esto de empezar a hablar de las secuelas, ¿no? Como la discapacidad y no tanto de las enfermedades crónicas como antes. Y lo que me interesaba resaltar de los cambios en el Código Civil tienen la misma intención, ¿no? Tienen esa intención de hablar de las personas con capacidades para algunas cosas. La realidad es que en este momento no tengo muy presente, porque esto ha sido una capacitación que nos ha llevado una colega de la comisión, que también ha asistido a un lugar donde cuando fue el cambio, que yo creo que fue en el 2015, de la nueva normativa, donde se empezó a revisar esto que tenía que ver con los curadores, ¿no? Más hablando por ahí de las multidiscapacidades o las discapacidades mentales, se empezó a revisar todo lo que tenía que ver con las inhabilitaciones o las sentencias de incapacidad en el área jurídica, y se empieza a hablar de los apoyos, ¿no? Esto por ahí es como el centro de la cuestión. Se empieza a hablar de los apoyos, se empieza a distinguir que por ahí una persona con discapacidad mental no necesite ser declarado incapaz, digamos, para todas las áreas de la vida, y que no pueda tomar ninguna decisión legal, sino que necesite apoyo para determinadas situaciones de la vida, digamos, ¿no? Necesita por ahí un apoyo que le vaya a cobrar su sueldo o que le maneje sus bienes, pero no necesita un apoyo para tomar una decisión y poder casarse, ¿no? Es decir, se empieza a revisar también en función a dejar de pensar a esa persona como un objeto, que antes, digamos, el juicio de insanía lo ponía en un lugar de nulidad total sobre los derechos, a ponerse un poco más fino con algunas cuestiones y tratar un poco también el caso a caso, ¿no? La justicia también tuvo su eco en esta nueva oleada, el nuevo paradigma, lo que le llamamos nosotros, ¿no? Por eso digo, Argentina tiene como cierta innovación a nivel conceptual siempre, a nivel legal, se modifica esto. Luego vos me decís, bueno, hay personas que ni siquiera, porque estos apoyos son apoyos nombrados por la justicia, digamos, por un juez que va a nombrar a un hermano, un primo, alguien que pueda apoyar a esta persona en determinadas situaciones, pero bueno, como siempre está, ¿qué pasa con el que no tiene nada, con el que no tiene una mamá, que no tiene un hermano, que no cuenta con una familia? ¿No? Es decir, siempre están todas estas otras contemplaciones que, bueno, siguen siendo como, digamos, casos al tratar en el 1 a 1 también para la justicia. Estela, nos quedan algunos minutitos y no quiero que dejemos pasar las actividades que están llevando a cabo la comisión. ¿Querés contarnos un poco? Sí, si no, te van a retar después. No, claro, sí, porque me la pasé hablando de un montón de cosas. Bueno, que tienen que ver con lo que nosotros venimos trabajando con la comisión, y la mayoría de nosotros estamos más o menos en la misma situación. La comisión este año va recogiendo como demandas de
digamos, la característica es, estamos bastante asociados con las instituciones de la zona, ¿no? Es esencialmente un trabajo con la gente con la que trabajamos por ahora. Ajá. Estamos pensando generar algún taller para familias, donde por ahí podríamos invitar a las familias a la sede descentralizada, por ejemplo, como para generar alguna identidad también con el colegio, ¿no? Bien, bien. Porque es como que, bueno, un poco nos conocemos todos entre todos, todos somos de la misma zona, digo, los equipos los conocemos, tenemos buen vínculo también con lo que es la municipalidad, entonces se genera un montón de trabajo conjunto que también está empezando. Ahora en mayo y junio realizamos 2 charlas sobre institución y familia, donde hablamos un poco de esto, ¿no? De la importancia de los equipos, de poder trabajar con las familias, esto que hablábamos hace un rato, de poder distinguir o hacer un primer diagnóstico de en qué situación llega esa familia a la institución, donde se tocan temas como la comunicación, como los talleres, como, bueno, esto que hablábamos yo al principio, ¿no? La frustración nuestra, ¿no? De los propios profesionales, digo, con toda una serie de temas bastante inicial, bastante como, bueno, arrancando de cero, de cómo trabajar con las familias en las instituciones. Hacia mitad de año tenemos la posibilidad de hacer la presentación de un libro, todavía está, digamos, para coordinar la fecha, pero la realidad es que tenemos la posibilidad de traer de invitar a un colega nuestro que se llama Carlos Prada, que es un licenciado en psicología y sociólogo de la UBA, que es una persona no vidente desde los 5 años, que desarrolló todos sus estudios con esta condición. Es una persona que tiene una mirada sobre lo que es fuertemente la psicología social. Él tuvo un recorrido por lo que tengo entendido, de la escuela de Pichon Rivière, y ha presentado un libro últimamente, y es un poco la excusa, ¿no? Cuando nosotros los conocimos, por parte también de una colega que nos llamó, dijimos, bueno, vamos a invitarlo a San Miguel, buscamos un lugar y hagamos que él presente su libro acá, un poco también para conocer su experiencia de vida, ¿no? Porque la verdad que es bastante valioso y súper importante e interesante poder conocerlo. Así que esa va a ser otra cuestión en la que vamos a estar trabajando en breve. Y bueno, tenemos pendiente también alguna que otra jornada con algunas comisiones del colegio. Es algo que nosotros este año queremos hacer con la comisión, porque queramos o no, al estar bastante distanciados físicamente, ¿no? Nosotros funcionamos en San Miguel, nuestras reuniones son allá, tenemos a veces como poco tiempo o tenemos que generarnos con un esfuerzo importante los encuentros, y la realidad es que las otras comisiones funcionan acá en San Isidro y a veces nos cuesta un poco encontrarnos, más que nada, pues estamos al tanto de cómo están trabajando y todos los temas buenísimos que están poniendo sobre la mesa, pero bueno, un poco la idea quizás este año es generar algo realmente concreto, con algún tema que nos una, digamos, eso también estamos pensándolo, ya lo transmití en la comisión la vez pasada, el tema del proyecto de vida es algo que prendió, digamos, varias ideas, porque bueno, en la comisión tenemos varias colegas que trabajan con personas adultas, ¿no? De adolescentes a adultos también. Así que bueno, el tema del proyecto de vida es algo bastante interesante para trabajar. Claro, vos antes, cuando, digamos, un poco por fuera del programa, antes de que comencemos, me contabas que, bueno, digamos, no en discapacidad no todos pueden acceder a una educación formal, ¿no? Como hay distintos tipos como de discapacidad que permiten que puedan acceder a una escuela especial o a una escuela normal, pero bajo alguna integración, ¿no? Claro. Con adecuaciones de forma o de contenido. Entonces, también hay como distintos niveles, vamos a decir, o tipos de discapacidad. Y de posibilidades. Nosotros lo tomamos como alternativas, ¿no? Alternativas en función también a las necesidades de ese niño en ese momento, ¿no? O ese adolescente, digamos. Donde también es muy importante el trabajo con las familias. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo decirle a una mamá que su niño no está para ir a la escuela y que tiene que ir a un set, que a veces hay que explicar con qué tiene que ver un set y qué es, ¿no?
pero sí, las integraciones son un dispositivo sumamente interesante. Las chicas, con las chicas de la comisión de integraciones hemos tenido varios diálogos, y ellas hacen un trabajo fantástico, que lo hacen con niños que todavía están vinculados al sistema escolar, ¿no? Después están, por supuesto, obviamente que son los contenidos adaptados. Ellas hacen acompañamientos, por supuesto, que son desde lo profesional, desde el área psicológica también. La concepción de ese niño, el trabajo con las familias también lo hacen. Pero sigue siendo un poco más ligado a lo que tiene que ver con conseguir que ese niño permanezca en la escuela, ¿no? Que es por ahí válido para un montón de niños. Pero a veces existen cuadros o patologías más primarias, como el autismo más severo, el TGD, los trastornos psicóticos, ¿no? En donde no hay posibilidades de que un niño permanezca en una sala un tiempo estimado, que se siente en la silla, sino que deambulan, gritan, ¿no? Tienen otro tipo de conductas bastante más disruptivas, como le llamamos nosotros. Yo siempre me pregunto qué dirían ellos de nuestras conductas, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros lo nombramos de esa manera. Tienen modos diferentes de comunicación y por ahí es muy difícil asociarlos a lo que es hasta la escuela especial, que tiene todas sus concesiones, ¿no? Pero sigue siendo una escuela. Entonces, bueno, el dispositivo de centro educativo terapéutico está pensado para poder dar lugar a estos niños y a sus familias. Donde el tratamiento es un tratamiento de rehabilitación. Por lo general ellos son agrupados según un criterio de edad, de habilidades que han logrado o no. Están a cargo de una profesional que lleva adelante ese grupo con diferentes talleres terapéuticos. El abordaje suele ser grupal. Y está como súper poblado de talleres sensoriales, de talleres de motores, de talleres de estimulación. Todos son ideas que van aportando las diferentes profesiones y que tienen que ver con generar la mayor autonomía, pero desde que se puedan lavar solitos los dientes hasta que puedan permanecer en la mesa unos 5 o 10 minutos y finalizar un gráfico, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta sus tiempos, teniendo en cuenta que por ahí si no se sienten bien puedan salir al patio a dar una vuelta con la profesional y volver. O sea, son otros tiempos, es otra temática. Sí, además la verdad que te escucho desde mi ignorancia en el área, y también pienso en cómo esta concepción con estas nuevas políticas y derechos y maneras de ver la discapacidad, como de conceptualizarla, y pienso cómo esto también de alguna forma como reformula o hace que revisemos la manera en la que encaramos un proyecto de vida con alguien con discapacidad, de movida, de entrada, digamos, desde alguien que digamos llega a la familia con algún tipo de discapacidad y la familia tiene que hacer algo con eso, ¿no? Entonces, como todo esto que nos dijiste y nos fuiste contando, como me parece que ubica a la familia y al que sufre o al que vive y va a vivir con esa discapacidad, con otras posibilidades, tal vez con otra mentalidad, con otra idea de estilo de vida. Me parece como muy interesante eso también. Sí, las formas que tienen las familias de hacer vínculos con otras familias cuando tienen un niño con discapacidad, ¿no? Digamos, tienen muchísimas vertientes. Y bueno, y no nos cansamos de repetir que el trabajo con las familias es el 50% del éxito de los tratamientos, ¿no? O sea, vincular a las familias con... esto es una lectura personal, sé que mis colegas de la comisión lo comparten, pero a ojo es así. Sí, a ojo y a experiencia clínica y a charlas y a supervisiones y a encuentros de equipo y a decir, bueno, a ver, este niño ha avanzado en esto porque tiene un espíritu totalmente increíble, pero si la familia le pone, lo logra más rápido, digamos, ¿no? O sea, hay un plus con el trabajo en las familias que es muy importante.
también para que cuando los logros se demoran un poco o cuando avanzamos 3 casilleros pero retrocedemos uno, tampoco sintamos que nos caemos y que volvió todo a foja cero, ¿no? Sino bueno, cuando la familia también está de alguna manera participando de esos tratamientos y consciente de ello y colabora, bueno, también las cosas salen mejor y a veces hasta más rápido, ¿no? En esto de los tiempos que tenemos también nosotros en la actualidad, y queremos que sea todo para allá, ¿no? Sí, y hablando de tiempos, acá te digo, hay algo recurrente que es siempre nos quedamos sin tiempo. Bueno. Siempre queremos un poco más. Estela, espero que no pasen otros 39 programas para favor, que vengas. Que tengo que conocer cómo se llama la colega que no está viniendo. Ajá, ¿Susana? Susana, exacto, tengo que conocer a Susana. Será para brindar entonces con el retorno de Susana, que no se corte, como quien dice. Por favor, claro. Te agradecemos un montón, la verdad, toda la información que nos diste, valiosísima, nos enseñaste muchas cosas, y creo que podemos, bueno, te voy a contar a vos y le voy a contar a la gente que la semana que viene también tengo otro invitado ahí de lujo bajo la manga, que no lo quiero mencionar porque mirá si, viste, no sé, toco madera. Mejor no digo nada, pero nada más adelanto que tengo una gran sorpresa. Y creo que nos podemos despedir un poco a raíz de todo lo que mencionaste y de la importancia de la familia. Podemos citar a alguna persona que alguna vez escuchamos decir que lo primero es la familia. Exacto, ¿no? sí, claramente. Así que bueno, gracias de nuevo. A vos, y bueno, gracias a vos. Nos veremos con nuestros millones de escuchantes el próximo viernes. Qué bárbaro. Gracias. Bueno.